Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de intrigas, romances y todo lo que sucede de True SDCU, Maras en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Yo soy y hoy Prepul Rense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes y declaraciones explosivas que sacudiendo los cimientos del fandom. En este vídeo vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las estrellas brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Pero ojo, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, ni de sus con diéresis copyright citos en pantalla. Hoy vamos a analizar una polu copyright mica que ha escalado a niveles insospechados, una polu copyright mica que ha provocado la reacción superíndice 3N, nada S y nada menos, que del Najer de Kerem. Lo oyeron bien. El representante de Kerem Bürsin ha salido a la palestra para defender a su cliente y, de paso, ha lanzado una bomba que podrá cambiarlo todo. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por AQ y te apasionan las series turcas tanto como a mí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y, por supuesto, deja tu comentario al final del vídeo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos. Ahora sin preúmbulos pongo monos CU superíndice 3 modos y preparemos nuestras palomitas, porque la función superíndice 3N a punto de comenzar. Vamos a ello. El fuego cruzado entre los fans de Kerem y Hande no es nada nuevo. Desde su ruptura, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual donde las acusaciones y los reproches van y vienen sin cesar. Pero ¿por qué copyright tanta pasión superíndice 3N? ¿Por qué copyright esta necesidad de culpar a uno u otro por el fin de su relación superíndice 3N? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacu copyrightica. No se trata simplemente de una ruptura sentimental, sino de la disolución superíndice 3N de una fantasua, de una proyección superíndice 3N idealizada que muchos fans han construido en torno a la pareja. Para entender el contexto, debemos remontarnos a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica con su trama sencilla pero adictiva, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Kerem y Hande con su química innegable en pantalla, se convirtieron en la pareja del momento. La ficción superíndice 3N, como tantas veces sucede, se trasladó superíndice 3 a la realidad, y los fans celebraron con entusiasmo el romance entre Eda y Serkan fuera de las CU Maras. La serie no solo fue un con diéresis copyright cito en Turcua, sino que se extendió superíndice 3 por amu copyright rica latina, Spau más menos a Italia y muchos otros pauses, creando una legión superíndice 3N de seguidores incondicionales que vean en Kerem y Hande un reflejo de sus propios sueu más menos os románticos. La magnitud de este fenómeno superíndice 3 meno es difícil de dimensionar para aquellos que no lo vivieron de cerca. Se crearon clubes de fans en todos los rincones del planeta, se organizaron eventos y convenciones dedicados a la serie, y las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con Kerem y Hande. La pareja se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico fenómeno superíndice 3 meno medio tico, y su relación superíndice 3N, aunque vivida en la intimidad, se convirtió superíndice 3 en un espectáculo público. Pero como todo cuento de hadas, este tambio copyright N tuvo su final. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin, y con ella, la ilusión superíndice 3N de muchos fans que son más menos van con verlos juntos para siempre. La decepción superíndice 3N fue palpable, y pronto se convirtió superíndice 3 en resentimiento. Algunos comenzaron a buscar culpables, a seu más menos alar con el dedo, a encontrar razones para justificar su frustración superíndice 3N. Y como suele suceder, Hande Erupar Rafael se convirtió superíndice 3 en el blanco fúcil. Se la acusó superíndice 3 de ser frua, calculadora, interesada. Se la culpabilizó superíndice 3 por no haber sabido valorar el amor de Kerem. Se la juzgó superíndice 3 por sus decisiones personales, por su vida privada. Los ataques fueron constantes y, en muchos casos, crueles e injustos. Se analizaron sus gestos, sus miradas, sus publicaciones en redes sociales, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar las teorías conspirativas que circulaban entre los fans radicales. La situación superíndice 3 en ese torno superíndice 3 insostenible, y Hande se vio sometida a una presión superíndice 3 en medio, tica asfixiante.
La misoginia, lamentablemente, juega un papel importante en este tipo de situaciones. En muchos casos, las mujeres son muy fácilmente culpabilizadas por el fracaso de una relación superíndice 3N, independientemente de las circunstancias reales. Se asume que la mujer debe ser la que mantenga unida a la pareja, la que sacrifique sus propios deseos y ambiciones en aras de la felicidad del hombre. Cuando esto no sucede, se la castiga con el escarnio público. Pero aquí es donde entra en escena el manager de Kerem Bürsin. Cansado de ver a su cliente sufrir por esta situación superíndice 3N, y harto de las acusaciones infundadas contra Ande, decidió superíndice 3 romper su silencio y dar un golpe sobre la mesa. En una declaración superíndice 3N explosiva, que ha sido reproducida por los principales medios de comunicación superíndice 3N turcos, el manager de Kerem afirmó superíndice 3 lo siguiente: basta ya. Es hora de poner fin a esta caza de brujas contra Ande. Kerem y Ande son dos personas adultas que tomaron la decisión superíndice 3N de seguir caminos separados. No hay víctimas ni victimarios. No hay culpables ni inocentes. Simplemente las cosas no funcionaron. Esta declaración superíndice 3N, aunque concisa, es contundente. El manager de Kerem desmitifica la narrativa victimista que se ha construido en torno a la ruptura, reconociendo que ambos actores son responsables de sus propias decisiones. Además, envía un mensaje claro a los fans: la vida personal de los actores no es de su incumbencia, y deben respetar su privacidad. Pero la cosa no quedó superíndice 3 El manager de Kerem también copyright N aprovechó superíndice 3 la oportunidad para elogiar a Hande Erupal Rafael, destacando su profesionalismo, su talento y su calidad humana. Hande es una mujer increíble. Es una actriz talentosa, una persona generosa y una amiga leal. No se merece el odio y el acoso que ha estado sufriendo. Kerem la respeta y la admira profundamente y le duele verla pasar por esto. Este gesto de apoyo público es significativo. El manager de Kerem no solo defiende a Hande de las acusaciones infundadas, sino que también copyright N destaca sus virtudes y cualidades. Al hacerlo humaniza a la actriz y la presenta como una persona real, muy se ayuda de la imagen idealizada que muchos fans tienen de ella. Esta declaración superíndice 3N ha generado una ola de reacciones encontradas. Algunos fans han aplaudido la valentía del manager de Kerem, mientras que otros lo han criticado por inmiscuirse en un asunto personal que no le compete. Algunos lo acusan de querer congraciarse con Hande o de buscar publicidad a costa de la situación superíndice 3N. Sin embargo, muchos otros han reconocido la importancia de su intervención superíndice 3N y han elogiado su honestidad y su valentía. Pero lo que es innegable es que su intervención superíndice 3N ha abierto un debate necesario sobre la responsabilidad de los fans y los límites del acoso en las redes sociales. La cultura del fandom en ocasiones puede ser tu superíndice 3 psica y destructiva. La obsesión superíndice 3N por una celebridad puede llevar a comportamientos extremos, como el acoso, la difamación superíndice 3N y la invasión superíndice 3N de la privacidad. Es importante recordar que los famosos son personas normales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. Ahora, para poner esto en perspectiva y alejarnos un poco del drama personal, quiero recordarles que tanto Kerem como Hande son actores talentosísimos que han protagonizado otras series exitosas, Mu se ayu de Senu con diéresis al cap. Por ejemplo, Kerem ha brillado en series como Guneaji Beklerken, donde interpretó superíndice 3 a Kerem Sayer, un chico problemático pero con un gran corazón superíndice 3N. Esta serie, que combina drama adolescente con elementos de comedia, fue un gran con diéresis copyright sito en Turcua y catapultó superíndice 3 a Kerem a la fama. Además, Kerem demostró superíndice 3 su versatilidad en Ya Yamayanlar, una serie de vampiros original de Netflix, donde interpretó superíndice 3 a un vampiro rebelde y atormentado. Esta serie, con su ambientación superíndice 3N oscura y su trama intrigante, permitió superíndice 3 a Kerem explorar un registro diferente y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos. Su papel en Ya Yamayanlar le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y le abrió superíndice 3 las puertas a proyectos ambiciosos. También Copyright N ha incursionado en producciones internacionales, demostrando su ambición superíndice 3N y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Por su parte, Hande Erupal Rafael ha demostrado su talento en series como Aik Laftan al Lamaz, donde interpretó superíndice 3 a Ayat Uzun,
una joven llena de energía y optimismo que se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz. Esta comedia romántica con su trama divertida y sus personajes en más menosables, consolida Superíndice 3 a Ande como una de las actrices queridas de Turquía. También copyright N destaca Superíndice 3 en Si ya y grados en Si hay, un drama intenso y lleno de giros inesperados, donde interpreta Superíndice 3 a Azal, una joven que lucha por defender su amor frente a las adversidades. Esta serie con su ambientación Superíndice 3 N costera y su trama llena de intrigas, permitió Superíndice 3 a Ande demostrar su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos. Y recientemente Ande ha protagonizado Bamba Kabiri, junto a Burak Deniz, demostrando nuevamente su versatilidad actoral en un papel que ha recibido muy buenas críticas. Su interpretación Superíndice 3N en Bamba Kabiri ha sido elogiada por su profundidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Ande ha demostrado ser una actriz capaz de adaptarse a diferentes copyright neros y personajes, consolidando su posición Superíndice 3N como una de las estrellas importantes de la televisión Superíndice 3N turca. Es importante recordar que detrás de las maras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas de carne y hueso que merecen respeto y consideración Superíndice 3N. No podemos permitir que nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas se convierta en una excusa para el acoso y el odio. Debemos recordar que los actores son seres humanos con sentimientos, y que sus vidas personales no son asunto nuestro. Además, hablando de series que generan pasión Superíndice 3N y polu copyright Mika, no podemos dejar de mencionar Yalu con Sisan. Esta serie que cuenta la historia de un joven rico y mujeriego que se ve obligado a casarse con una chica de un pueblo pequeño más menos ha generado un gran debate en las redes sociales. Algunos fans la adoran por su trama adictiva y sus personajes carismáticos, mientras que otros la critican por su representación Superíndice 3N de las relaciones Superíndice 3 y el machismo. Independientemente de la opinión Superíndice 3N que tengamos sobre la serie, lo cierto es que ha logrado captar la atención Superíndice 3N del público y generar conversaciones importantes sobre temas como el amor, la familia y la sociedad. La serie ha sido objeto de análisis y debates en diferentes foros y medios de comunicación Superíndice 3N, lo que demuestra su impacto cultural y su capacidad para generar reflexión Superíndice 3N en el público. Otra serie que ha dado mucho de copyright hablar es Aile, protagonizada por Quantatl y Serine y Sarkaya. Esta serie que mezcla drama familiar con elementos de thriller y acción Superíndice 3N, ha conquistado a la audiencia con su trama intrigante y sus actuaciones impecables. La química entre Kwan y Serine es innegable y sus personajes, Aslan y Devin, se han convertido en una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Aile es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final, con giros inesperados y revelaciones impactantes. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente y su dirección Superíndice 3N impecable, consolidando su posición Superíndice 3N como una de las producciones exitosas de los últimos aún más menos os. Y por supuesto, no podemos olvidar con Dieres y Sukur, una de las series exitosas de la televisión Superíndice 3N turca de los últimos aún más menos os. Esta serie que cuenta la historia de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul, ha cautivado a la audiencia con su trama llena de acción Superíndice 3N, drama y suspense. Con Dieres y Sukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y violento, pero también copyright N te muestra la importancia de la familia, la lealtad y el honor. Los personajes son complejos y carismáticos, y las actuaciones son impecables. Si te gustan las series de acción Superíndice 3N y los dramas familiares con un toque de suspense, con Dieres y Sukur es una serie que no te puedes perder. La serie ha sido reconocida por su innovadora narrativa y su impactante puesta en escena, estableciendo nuevos estándares de calidad en la televisión Superíndice 3N turca. En definitiva, el mundo de las series turcas es un universo fascinante y lleno de sorpresas. Pero es importante recordar que detrás de las historias que vemos en pantalla, hay personas de carne y hueso que merecen nuestro respeto y consideración Superíndice 3N. No permitamos que nuestra pasión Superíndice 3N por las series se convierta en una excusa para el acoso y el odio. Seamos fans responsables y disfrutemos de las series turcas de manera saludable y respetuosa. La clave es en separar la ficción Superíndice 3N de la realidad y en recordar que los actores son profesionales que N haciendo su trabajo.
En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Moel Mun Najer de Kerem Bursin ha salido en defensa de Anne de Eru Parrafoel, pidiendo el fin del acoso y las acusaciones infundadas contra la actriz. Hemos recordado que tanto Kerem como Anne son actores talentosísimos que han protagonizado otras series exitosas, Mur S. Ayu de Senu con diéresis al Cap. Y hemos reflexionado sobre la responsabilidad de los fans y la importancia de disfrutar de las series turcas de manera saludable y respetuosa. La situación superíndice 3N que hemos analizado hoy es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 Mo. La cultura del fandom puede desbordarse y generar consecuencias negativas. Es fundamental que los fans sean conscientes de sus propias acciones y que actúen con responsabilidad y respeto. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme una vez mu s. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la declaración superíndice 3N del Mu Najer de Kerem? ¿Creen que tiene razón superíndice 3N al defender a Ande? ¿CU, L es su serie turca favorita y por Q copyright? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.